Pero bueno, pues hola, aquí estamos de regreso. Tuvimos un problemita ahí con la conexión hace un rato y pues vamos a, sin Ya estamos bien. sin, Hola, vamos a cristianos sin religión. vamos checando a ver cómo está la conexión. Bueno, pues les decía yo que pues hace rato tuvimos un pequeñito problema con la conexión, pero ya estamos aquí de regreso. Y pues, pues vamos a seguir leyendo, ¿no? Vamos a seguir leyendo lo que es el último capítulo del libro de Lucas, en donde les decía que pues todos esos últimos capítulos, desde el 21, 22, lo que habla acerca de lo que padeció Jesús por nosotros, pues es la base de la religión cristiana. Es la base de la religión cristiana, de la creencia cristiana. No quisiera decir de la religión cristiana porque pues empecemos, ¿no? Por ese punto. Yo considero que está mal dicho eso de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque para empezar, pues Dios Jesús nos dio la pauta, ¿no? De lo que era realmente una religión. En la Biblia viene estipulado realmente lo que es la religión y realmente pues lo que quizá conocemos como religión es un concepto erróneo, ¿no? Y desafortunadamente la religión o la religiosidad muchas veces lo que hace es dividir más a la gente. Le voy a dar un traguito a mi café. Causa división entre la gente, causa división entre las ideas, entre la percepción de lo que se quiere interpretar de la Biblia, de lo que se lee en la Biblia. Y El doctor y el señor comió hace una hora. No se puede dar. mañana temprano. Bueno, perdón por la interrupción. Les comentaba yo que, bueno, pues la religión lo que hace es dividir a la gente. Dividir a la gente, no sé, nos causa mucho problema la religión. Nos causa mucho problema el tener o el decir que somos de un grupo, el decir que somos de cualquier otro, algún grupo religioso, ¿no? Sea cual sea, del que tiene más años que el otro, no sé. Pero pues la intención de todo esto es leer la palabra, ser edificado, eh, pues leer lo que está escrito y contemplar lo que pasó y quizá ir analizando poco a poco qué es lo que vamos encontrando y solamente la palabra. Eh, Aquí mismo encontramos cómo nos dice que la palabra es como una espada, ¿no? De doble filo que corta, ¿no? Hasta lo más profundo. Y pues es lo que muchas veces necesitamos, ¿no? Que entre esa palabra en nuestra vida y que a través de, pues, del Espíritu Santo tengamos ese entendimiento de lo que estamos leyendo. Más allá de ser guiados por algún grupo religioso, por algún contexto religioso, por alguna ideología religiosa que, que nos pueda como que medio manejar esto, mejor lo leemos juntos. Estamos leyendo en la nueva versión, la nueva traducción viviente, que es una traducción pues fácil de digerir, fácil de leer. Considero y lo consideran muchos expertos en que pues es una buena traducción de la Biblia que conocemos y lo vamos a entender. Y bueno, pues vamos a empezar, para no dar mucho preámbulo a esto. Lucas 24, la resurrección. Bueno, recordemos, recapitulando de los capítulos anteriores. Bueno, pues ya Jesús fue humillado, estuvo ante Poncio Pilato, estuvo hasta ante Herodes. Herodes lo regresa a Poncio Pilato. Poncio Pilato
tiene más conciencia y fue más sabio que esos religiosos del concilio, que a pesar de que Pilato le dijo, o sea, que pues yo no encuentro ningún delito en este hombre, lo acusaron falsamente y tristemente Poncio Pilato, que no era judío, que no era religioso, que no creía en Dios, tuvo más discernimiento y tuvo más entendimiento que los mismos religiosos. Y desafortunadamente hay muchas iglesias de la que sean que parece que son así, como esos religiosos. No hay entendimiento, no hay sabiduría y prefieren defender sus doctrinas a realmente eh, buscar y conocer el corazón de Dios. Y entonces, después de eso, pues ya lo llevan, lo azotan. En este libro habla acerca de José de Arimatea, que es quien carga la cruz. Eh, lo crucifican a Jesús junto a dos ladrones. Uno de esos ladrones se burla de Jesús, el otro pues lo defiende y Jesús le dice pues que en ese momento él iba a estar en su gloria junto a Jesús. Este ladrón no se bautizó, este ladrón no hizo una oración para aceptar a Cristo en su corazón, simplemente pues creyó y pidió misericordia y Jesús se la dio. Y esto es algo que también nos rompe mucho la religiosidad. La religiosidad o la religión enseña que es necesario hacer muchas cosas, que es necesario hacer rituales, que es necesario hacer sacrificios eh, para supuestamente agradar a Dios y tener acceso a eso cuando absolutamente ya no es necesario. Jesús fue e hizo el último sacrificio necesario para que nuestra alma, para que nuestra vida esté cerca de Él. Y bueno, pues ya eh, Jesús muere en la cruz. Después, a ver, aquí lo podemos regresar. Mm, José, perdón, estaba yo hablando, José, no es cierto, era el anterior, era, bueno, en este caso José de Arimatea fue el que pidió el cuerpo de Jesús. Pidió el cuerpo de Jesús y lo enterró. En otros evangelios habla acerca de que esa tumba era de él, ¿no? Y pues después de todo esto, pues ya viene lo que vamos ahorita, lo que es la resurrección. Estoy buscando aquí. Simón de Sirene, este es el que estaba yo buscando. Simón de Sirene fue el que llevó la cruz, no José de Arimatea, perdón, ahí me confundí. Simón de Sirene fue el que pasaba por ahí, le dijeron tú, llévate la cruz, y pues fue el que ayudó a Jesús a llevar la cruz hasta el Gólgota. Y bueno, después pues ya pasa todo lo que les platico, entierran a Jesús en la tumba de José de Arimatea. Y pasa algo muy curioso. Las mujeres que seguían a Jesús habían preparado algún brebaje, como perfumes aromáticos para ungir el cuerpo. Y debido a que se les llegó la hora del día de reposo, acuérdense que los judíos tienen por costumbre guardar el día de reposo. Empieza desde el viernes. Entonces se les pasa el día, empieza el día de reposo y ellas ya no pueden ungir a Jesús. Nada más fueron y dejaron el cuerpo de Jesús en la tumba, cerraron la tumba, cerraron la piedra. Se acaba el día de reposo, el día domingo en la mañana, y aquí es donde vamos, miren. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado, o sea, ya la habían preparado desde el día viernes, eso incluso lo vemos en los versículos. Encontraron que la piedra de la entrada
estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Esto causa mucho conflicto, porque incluso los detractores de todo esto dicen, es que ¿cómo es posible que crean en esas cosas? ¿Cómo es posible que la gente ahorita crea en los ángeles? ¿Cómo es posible que crean en todas esas situaciones? Pero desafortunadamente luego muchas veces el ser humano cree en tantas cosas, cree en espíritus, cree incluso en los demonios, cree en cosas espirituales, pero no pueden creer que Jesús haya resucitado, que Jesús ya no esté, o que a estas mujeres se les hayan aparecido dos hombres vestidos de vestiduras resplandecientes que en todo caso pudieron ser ángeles, ¿no? Y cómo es posible de verdad que mucha gente que no cree en Dios, no cree en Jesús, pero sí cree en muchas cosas, ¿no? Ahora, aquí hay algo bien importante, hay mucha gente también que adora a los ángeles, que se dedica a estudiar, supuestamente estudiar a los ángeles, cuando en la Biblia está bien especificado como incluso ángeles que se describen en la palabra, que iban a ser adorados, que la gente los quería adorar, ellos mismos rechazaron esa adoración y especificaron que el único que merecía ser adorado era Dios. Y en este caso, pues, y estos seres con vestidos resplandecientes se le aparecen, y insisto el punto, hay mucha gente que cree en muchas cosas espirituales, pero no cree en esta situación de que, una, que Jesús ya no esté en la tumba, dos, que se le hayan aparecido ángeles a las mujeres. Pero pues es algo ilógico, y realmente los que conocemos, o los que conocemos, bueno, hemos conocido o conocemos un poquito de Dios, sabemos y creemos que todo esto fue absolutamente real, porque se estaba cumpliendo las profecías que se habían hablado más de 200, 300 años atrás, ¿no? Se estaban cumpliendo esta profecía. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Ojo. Eh, bueno, vamos a ver. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Exacto, aquí vamos. Que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Y bueno, es algo también que no entra en la cabeza de un hombre o de un ser humano, el que Jesús ya no esté, el que Jesús haya resucitado y que no esté muerto, o sea, que no esté considerado como una persona muerta, sino que él está vivo, ¿no? Que es algo que dices, "No, es posible, ¿por qué creen esas cosas? ¿Por qué creen en en esos cuentos, ¿no? Y pudiéramos, no sé, discutir tanto tiempo, ¿no? Por esta situación, pero la realidad es que queremos entender a Dios con lo pequeñito de nuestra mente, con lo pequeñitito de nuestro entendimiento. Queremos comprender la grandeza de Dios y lo incomparable, lo inigualable que es Dios, con nuestra mente finita, con nuestra mente pequeñita. Y eso es imposible. Nunca vamos a poder entender este misterio, de decir, es que cómo es posible que alguien que murió ahora esté vivo, pero vivo que no sea un fantasma, que no sea un espíritu, no es vivo, ¿no? Eh, y es algo que muchas veces que no nos entra en la cabeza, pero es, fue y será siempre. Es algo que esa cuestión de eternidad, esa cuestión espiritual, de la única manera en que nosotros podemos entenderlo es a través de nuestro espíritu. Cuando le pedimos verdaderamente a Dios que se revele en nuestra vida, cuando le pedimos realmente a Dios que se revele en nuestro entendimiento, es cuando realmente comprendemos este gran suceso. Entonces dice, Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en realidad, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer
día. Entonces ellas, recordando lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que habían visto. Aquí es algo bien importante con las mujeres. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Las mujeres siempre van a tener un corazón más receptivo a Dios que los hombres. Los hombres, por el orgullo, por la soberbia, por la incredulidad, muchas veces somos más duros de corazón, duros de entendimiento, y nos cuesta trabajo realmente ser genuinos y ser abiertos y reconocer nuestras debilidades ante Dios. Y en este caso, dudaron. Esos discípulos que vieron a Jesús sanar enfermos, esos discípulos que vieron a Jesús liberar endemoniados, cuando vienen mujeres a decirle, es que no lo encontramos, nos encontramos a estas personas con vestidos blancos relucientes y que nos dicen que ha resucitado, los hombres no creyeron. Pero afortunadamente las mujeres sí son más receptivas, las mujeres son más sensibles a este tipo de temas, gracias a Dios por la vida de las mujeres, pero realmente como hombres también tenemos que romper todas esas cosas que nos atan entre el orgullo, la soberbia y el enojo y el querer ser todo comprobable cuando a Dios no se le entiende de esa manera. Entonces, tenemos que estar atentos a solicitarle a Dios que nos dé esa sensibilidad que necesitamos como hombres para poder escucharlo, para poder verlo, para poder entender sus tiempos, para poder entender sus formas, sus maneras, sus tiempos, ¿no? Y descansemos totalmente en Dios. Fue María y Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería, fíjense qué impresionante. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Vamos a cambiar de versión, vamos a ir a la traducción al lenguaje actual. Estamos en el versículo 11, a ver cómo dice aquí. Dice, pero ellos no creyeron lo que ellas decían porque les pareció una tontería. Pues dice lo mismo, ¿no? Una traducción viviente, que era donde supone que estábamos. Sí, no les creyeron, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. La incredulidad que tenemos los hombres ante muchas cosas, eh, muchas veces nos hace que perdamos bendiciones, nos hace que perdamos revelación de Dios, nos hace que perdamos la dirección, que no nos dejemos guiar, que no nos dejemos llevar por la sabiduría de Dios y pensamos que podemos en nuestras fuerzas. Pero eso es totalmente falso. No podemos en nuestras fuerzas. Podemos intentarlo, podemos tener algún tipo de resultado, pero la mejor manera de conducir nuestra vida siempre va a ser tomados de la mano de Dios. Así como un niño se toma de la mano de su papá, así nosotros tenemos que estar siempre. No sé qué imagen tenga cada uno de ustedes de su padre, pero si es una mala imagen de un padre, hay que orar, hay que estar buscando a Dios para que Dios cambie esa imagen y realmente nos muestre lo que significa ser un hijo de Dios. Y pues en este caso, romper romper todo ese orgullo, ¿no? Y dureza en el corazón para poder escuchar su voz. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Y aquí lo que me llama la atención es que, insisto en este punto, ellos vieron a Jesús sanar, ellos vieron a Jesús liberar, ellos vieron a Jesús darle de comer a 5,000 y luego a más, no sé, ellos que caminaron junto a Jesús, todavía había duda en el corazón. Entonces, yo creo que es algo bien importante que tenemos que luchar todos los días, pedirle a Dios que nos quite la incredulidad.
pedirle a Dios que nos quite el orgullo, el enojo, la soberbia y todas esas cosas que hacen que nuestra vida no esté en contacto con Dios. Y bueno, pues bueno, esta es la lectura para el día de hoy. Ya llegamos al versículo 12. Y bueno, pues lo que quería decirles es que veamos y analicemos estos pasajes. En primer lugar, pues la credulidad. Que le creamos a Dios y yo puedo decirlo ciegamente. Que entregamos completamente nuestra vida a Dios para que Él pueda transformar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestra economía. Que pidamos a Dios tener el corazón como esas mujeres que fueron sensibles, ¿no? Que no permitieron que la incredulidad se apoderara, pero se apoderara de ellas, porque bien pudieron haber dicho, no, pues sí es cierto, lo inventamos o lo alucinamos, cuando no. Tenemos que estar orando a Dios para tener ese corazón dispuesto. Y, y bueno, pues creo que te debe a lo mejor tratar de ser como Pedro, en donde en cuanto él supo algo, inmediatamente fue a ver, inmediatamente fue a buscar a Jesús. Y bueno, que en este caso pues encontró que pues que no estaba, ¿no? Que verdaderamente Jesús había resucitado. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Yo espero que esta lectura sea de bendición para ustedes. Y no hay nada más que leer, no hay nada más que leer. Ustedes disculparán las interrupciones y el corte de hace rato, pero lo importante es leer. Lo importante es tener ese tiempo para analizar su palabra y para saber que Dios está con nosotros, para saber que Dios quiere lo mejor para nosotros, para saber que Él nos ama por sobre todas las cosas y que el gran anhelo de su corazón es que nosotros podamos estar con Él algún día. Y bueno, estén muy bien, les mando un abrazo, Dios les bendiga y vamos a seguir. Ya casi acabamos el libro de Lucas. Estamos a punto. Dios les bendiga, les mando un abrazo, estamos en contacto. No se olviden que los días por la mañana, muy de mañana, los días pues entre semana, incluso también sábados, estamos subiendo igual también una pequeña lectura del libro de Proverbios. Ahorita vamos en Proverbios 15:7, mañana vamos a pasar al 8 y pues leemos la palabra, lo que dice. Si esa es una palabra para mí que yo necesitaba escuchar, pues la abrazo, y si no, pues bueno, pues la dejo pasar, no pasa nada. Y pues vamos a seguir buscando. Es lo único que yo les puedo decir. Busquemos a Dios, busquemos vivir en integridad, en santidad y en sus preceptos de Dios para que pues podamos estar eh, escuchando su corazón. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye.